Hola, aquí estoy con una botella de cristal para reciclarla. Lo primero que he hecho ha sido ponerla a remojo en agua caliente con jabón para quitar las etiquetas que lleva. El proceso ha sido muy sencillo y enseguida se han quitado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es decorarla. ¿Queréis ver qué es lo que hago? Pues venga, vamos a verlo. Con rotulador para vidrio lo que he hecho ha sido delimitar las zonas que quiero decorar. Lo hago en las 4 caras de la botella y bueno, son puros arquitos. Mirad, es muy sencillo. Hago en lo que es el centro de esa cara de la botella, hago un arco o una onda y a cada lado le hago otra onda. Y luego, aprovechando la forma de la botella, tiro hacia abajo dejando una especie de esquinitas. Y bueno, como veis, en las 4 caras. Después, como veis, la tengo un poquito más decorada. Bueno, esto lo podéis hacer o no. También os digo que lo hagáis al final. Con el mismo rotulador de vidrio con el que he marcado las ondas, lo que he hecho ha sido hacer puntitos, meros puntitos. En la parte del cuello he hecho 3 filas de puntitos y después con puntitos he hecho una especie de florecitas. Pero como os digo, mejor esto, si lo hacéis, hacerlo al final de terminar la decoración de la botella. Vamos a ver qué es lo que hago ahora. Con cola blanca y pintura al agua, porque a mí me ha funcionado muchísimo mejor que la acrílica, voy a hacer un craquelado. Lo voy a hacer en las 4 caras de la botella y me voy a guiar por ese dibujo que he hecho. Mirad, lo primero que hay que hacer es ponerle la cola. De cola hay que poner mucha cantidad y ponerla siempre en la misma dirección, o toda en vertical, o toda en horizontal, o toda en oblicua. Yo lo primero que hago es poner para delimitar la zona del dibujo y después ya la pongo toda en vertical, de arriba hacia abajo. Y como os digo, mucha cantidad. Esto es para que después el craquelado coja bien la pintura y se rompa bien. Bueno, aquí ya la tengo puesta. Ahora lo que voy a hacer es poner la pintura. Lo que yo no voy a hacer es arrastrar el pincel en vertical como he hecho con la cola. Yo lo voy a poner a toquecitos y lo voy a poner, unos toquecitos van a ir en horizontal, otros en vertical, otros en oblicuo. ¿Por qué? Porque yo quiero que el craquelado se me haga como a trozos, como bien roto. Si lo hiciese en vertical se me verían líneas, o si lo hiciese en horizontal igual se me haría líneas. Yo quiero que se me vean trozos rotos, lo que es el efecto del craquelado. Y la mejor manera es a toquecitos, dejando una cantidad de pintura que no sea ni mucho ni poco. Y es muy importante no volver a poner pintura donde ya se ha puesto. Tras hacer varias pruebas, esta técnica es la que mejor me ha funcionado. Y hay que ir haciéndolo por partes. Como veréis, yo ahora, en terminar esta cara de la botella, hago el siguiente proceso y ya entonces pasaría a la siguiente cara. Ahora veréis. Bueno, una vez puesta la pintura, esta no está seca del todo. Bueno, yo lo que tengo es un secador de profesional, no tengo otro. Por lo tanto, para quien le pase lo mismo,
hay que ponerlo en caliente y hay que, cuando se encienda, ponerlo que funcione a la mínima potencia. A la máxima no, porque si no, como la pintura no está seca todavía, se expandiría. Y otra cosa que hay que hacer es poner el secador lejos de la botella o de lo que se vaya a craquelar. Bueno, aquí como veis el vídeo va más rápido para que veáis el proceso mejor. Ya se va craquelando. Y cuando se ve que está más o menos seco, que ya no se va a expandir, entonces ya se puede acercar el secador. Bueno, como he dicho, va un poquito más rápido para que veáis el efecto. Una vez que he terminado una cara, ya paso a hacer la siguiente. Y hay que tener cuidado y paciencia porque esto en realidad no está seco todavía. Bueno, pues ya voy a hacer las siguientes caras y os las muestro. Aquí, como veis, ya están hechas las 4 caras. Ahora, con un pincel fino, lo que hago es remarcar la zona que había delimitado. Y si os fijáis, los puntitos que había hecho he tenido que volverlos a arreglar y volver a decorar la parte superior. Por eso digo que no lo hagáis al principio, que lo dejéis al final. Esto en un par de días se habrá craquelado bastante más. Bueno, ahora como veis este es el tapón de la botella. También lo voy a craquelar para que veáis que en cualquier tipo de material se puede hacer. El proceso es exactamente el mismo. El tapón es una especie de maderita. Bueno, pues lo mismo, se pone la cola blanca, la pintura a toquecitos y después el secador. No tiene más secreto. Si os salen burbujas, no os preocupéis, estas desaparecen poco a poco. Ahora lo que voy a hacer, esto es una tira de luces LED, que lo que es la cajita donde van las pilas también la he craquelado. Esto es de plástico y como veis no tiene ningún problema a la hora de hacerlo. Lo he craquelado todo por los laterales, por arriba, por abajo, teniendo en cuenta el mecanismo para no estropearlo. Ahora lo que hago es meter poco a poco, una por una, las bombillitas LED. ¿Por qué una a una? Para que se queden más separaditas. Una vez que están dentro, para que no se quede suelto lo que es el mecanismo, lo que voy a hacer es pegarlo en una de las caras de la botella. En este paso pongo especial atención en la cajita del mecanismo para no ponerla con la tapa de apertura hacia abajo, ya que no se podría abrir bien y sería muy incómodo para cambiar las pilas. Por lo tanto, me aseguro de que la tapa queda en la parte superior y así, como veis, se puede abrir muy cómodamente. También me fijo en que el interruptor está en la parte superior porque así también será más cómodo a la hora de encenderla. Centro y acoplo donde quiero que vaya. Y con la pistola de silicona se pega muy bien con la silicona caliente, no hay ningún problema, además se pega enseguida.
Bueno, y así lo que hacemos es que no lo tenemos colgando y al haberlo craquelado también se pierde entre la botella. Y ahora, para ponerle el tapón hay que tener cuidado y hay que tirar un poquito del cable y dejarlo como un poco abombadito. Y así luego no tirará el cable y no habrá ningún problema. Y así, a golpe de tango, quiero dedicar este vídeo a una bella y hermosa argentina, cuyo canal está dedicado al reciclaje. Una mujer cuyos días duran 72 horas porque es imposible hacer lo que ella hace. Una mujer trabajadora, luchadora e impresionante. También quiero aprovechar para darle la enhorabuena por su bien merecido botón a los 100.000 suscriptores. Ella es Nani Escobedo. En la cajita de información os dejo el enlace a su canal. Y a ti, Nani, decirte que te quiero y que no cambies nunca, que sigas siendo como eres. Y ya solo me queda daros las gracias por haber pasado por el canal, por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Pediros un like, un me gusta, que os suscribáis, que no cuesta dinerito, es gratis. Y ya, para despedirme, como siempre, mandaros 1.000.000 de besos y muchos abrazos. Adiós. ¡Mua!